Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de pensamiento matemático, estudiaremos qué es una función matemática. La palabra función puede representar diversas cosas. La manera más sencilla de interpretarla es como la relación entre dos objetos. También otra manera muy sencilla y bastante útil más adelante es entender una función como una dependencia. Por ejemplo, al decir que el valor del barril de petróleo depende del precio del dólar, nosotros estamos hablando de una dependencia. Entonces, podemos sustituir la palabra dependencia por la palabra función, quedando nuestra oración así. El valor del barril de petróleo está en función del dólar. Villa menciona que una función es una correspondencia entre dos conjuntos, de forma que a cada elemento del conjunto inicial le corresponde un único elemento del conjunto final. Y tenemos como ejemplo un conjunto llamado dominio y otro conjunto llamado codominio. A cada elemento del dominio le corresponde un elemento del codominio. Cuando nosotros estudiamos la escuela, observamos y trabajamos múltiples tipos de funciones matemáticas. Obviamente, a nivel primaria no se nos dice que son funciones, pero tenemos diversos ejemplos en pantalla. El área de una figura depende de la base por la altura. El valor de y es igual a 3x más 2. Aquí estamos observando que y depende del valor de x y de una constante. La velocidad de un objeto depende de la distancia recorrida y del tiempo que le tomó recorrerlo. De forma similar, el perímetro de una figura geométrica depende de la longitud de sus lados. Nosotros podemos decir entonces que el área de una figura está en función de la base y de la altura. El valor de y está en función de x. La velocidad de un móvil está en función de la distancia y del tiempo, y que el perímetro de una figura está en función de la longitud de sus lados. Nosotros podemos representar una función de diversas formas. Lo acabamos de ver mediante una expresión escrita, fórmula o ecuación. A mano derecha estamos viendo otro método que es una tabla de valores y estamos viendo también en la parte inferior la forma en cómo se representa una función matemática. Una función se representa tal y como ya lo mencioné en la diapositiva anterior mediante la expresión f de x. Aquí es importante entender que dentro del paréntesis se escribirá la variable independiente y también es muy importante comprender que no siempre se trabaja a la x, puede ser cualquier otra variable. Tenemos como ejemplos una función cuya variable es a, una función cuya variable es z y una función cuya variable es l. Por lo general, es más frecuente trabajar las letras X, U, V y W. Son las más comunes que trabajaremos. Otro punto muy importante es que todo este símbolo f de x representa a la variable dependiente. Tenemos un ejemplo, y es igual a 3x. En ella x es la variable independiente.
y por lo tanto la letra Y representa a la variable dependiente. Observamos que el valor de Y depende directamente de X. Podemos decir también que Y está en función de X, ya que pues debemos conocer el valor de X para conocer el valor de Y. Veamos entonces de qué otra forma podemos escribir este ejemplo. Y es igual a 3X, yo lo puedo sustituir y escribirlo. F de X es igual a 3X y estamos hablando exactamente de lo mismo. Tal y como vemos en pantalla, tenemos la simbología que se emplea para representar una función y si no queremos emplear esta simbología, podemos escribir directamente la variable dependiente. Y nuestro ejemplo es la letra Y. Pero nosotros podemos representar una función matemática de otras maneras. Podemos hacerlo mediante un diagrama de Venn, tal y como se observa a mano izquierda de la pantalla. Podemos emplear pares ordenados en el que cada par de números representa cómo están relacionados los valores. Tengo, por ejemplo, menos 2 con 4. Aquí pondré yo menos 2,4 y así cada uno de los pares que podemos desarrollar. Otra manera que es muy empleada es utilizando una gráfica. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues obteniendo la tabla de valores, que no es otra cosa más que estos pares ordenados representados en una tabla. Cuando nosotros evaluamos una función, vamos obteniendo los valores del dominio y del codominio, así como del rango que se está trabajando. Y al evaluarlas, obtenemos los pares ordenados que se ubican en la gráfica para obtener una representación visual de nuestra función. Otra forma es mediante oraciones escritas. Tenemos un ejemplo que dice, el precio del kilogramo de jitomate es el doble del arroz. Aquí estamos viendo cómo el precio de un objeto está en función del precio del otro. También cuando nosotros trabajamos funciones matemáticas, es muy frecuente representar todos estos números y datos mediante intervalos y rectas numéricas. En pantalla vemos algunos ejemplos. Podemos tener intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos semiabiertos o semicerrados. Esto lo veremos más adelante en otras clases. La siguiente pantalla muestra algunas direcciones que podemos consultar para leer más respecto al tema. Y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias.